sure your tongue's out. I'm gonna close it. Make sure your tongue's out. What? Make sure your tongue's out. Right? Online? Yeah. For real? It's over online. Are they cheap? Yes. Yes, yeah. Roll top. Just keep it like that, okay? You see we have everything ready. We know Buenas everything. noches. Buenas noches. ¿Me mencionando? Bueno, bien, bien, bueno, si quiere permíteme, solamente empezamos el programa, estamos un poquito tarde. Dame un segundo. Dame un segundo, ahorita lo conectamos. Vamos a ver si lo pongo para que me escuchen. Para que me escuchen. Si no puede, Get done ready, we're starting in 1 minute. Oh, right now. Right now? Yeah. Les digo. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia de la Voz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en radiocomunicación humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Jóvenes de la Iglesia Luz del Mundo dialogan temas de interés. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Bueno, ahorita le damos la verdad que una vez más en este programa nosotros conversamos. Le damos las gracias una vez más por acompañarnos y bueno, honestamente quiero presentar a las personas que me acompañan para platicar este tema tan interesante y bueno, honestamente presento a Isaías. Bienvenido. Yo soy Mario César, pues aquí estamos empezando un semana más, un programa más, después de recargar las pilas durante la semana. Venimos llenos de información, esperamos que nos acompañe durante esta hora, ya que pues es un programa lleno de información tanto histórica, verdad, como actual, porque hay mucha información actual la que vamos a compartir con ustedes en esta noche. Entonces, quédense con nosotros, que este va a ser un programa interesante. Así que también nuestro hermano César nos acompaña. Bienvenido. ¿Cómo se me oye bien la señal? ¿Cómo se escucha? Es importante que se queden con nosotros, tenemos mucha información. Muy bien. Bueno, eso falla. Así es, bueno, vamos hoy a platicar un tema muy interesante, decimos, ya que pues se escucha ya en este mes, a finales de este mes, algo pues que los medios de comunicación ya a lo largo de varios años se ha venido ya mencionando, ¿verdad? Hablamos de la próxima canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Entonces, hoy vamos a platicar un poco al respecto. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero dado ya que ya en este mes, si no hay un cambio de última hora que pues quisiera el clero vaticano, bueno, pues será canonizado el día 27 de este mes de abril el Papa Juan Pablo II, el que en vida fuera el Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan XXIII. Y bueno, yo quisiera empezar con una noticia que salió publicada el 25 de marzo del año 2014 en el periódico La Opinión. Esta es entre muchas otras las noticias que vamos a mencionar, ¿verdad? En esta noticia reciente viene la frase: el Papa recuerda a Juan Pablo II. Y luego menciona ahí el Vaticano, el Papa Francisco recuerda el sufrimiento del Papa Juan Pablo II en los últimos años de su vida, el cual calificó un magisterio viviente. A poco más de un mes de la ceremonia con la cual reconocerá como santo de la Iglesia a Karol Wojtyła, el obispo de Roma se refirió a él durante una audiencia de integrantes en el Consejo Pontificio para la Pastoral
Sanitaria del Vaticano. Y estas son las palabras que expresó el Papa Francisco con respecto al Papa Juan Pablo. Sus palabras: hacer el bien con el sufrimiento y hacer bien a quien sufre, él las vivió, las atestiguó en manera ejemplar, sostuvo. Dice, el suyo fue magisterio viviente, al cual el pueblo de Dios respondió con gran afecto y con veneración, reconociendo que Dios estaba en él. Bueno, ya la noticia completa ustedes la podrán buscar en internet, también el diario La Opinión de aquí de Los Ángeles, el 25 de marzo del año 2014. Me interesan estas palabras que dijo el Papa Francisco con referencia a Juan Pablo. Dice, sus palabras de hacer el bien con el sufrimiento y hacer el bien a quien lo sufre, él las vivió y las vivió de manera ejemplar. Quería estar aquí, puedo estar aprendiendo, porque si no puedo venir otro día, pero para estaba ahorita ya esto es lo que expresó el Papa Francisco en aquella ocasión, refiriéndose a que el Papa Juan Pablo II hizo el bien y que Dios estaba con él. Bueno, realmente estas palabras serán verdaderamente aplicables al que en vida fuera Carlos Bofill, Juan Pablo II. Realmente él hizo el bien, realmente él se preocupó por el dolor ajeno, realmente Dios estuvo con él, así como lo expresa el Papa Francisco. Esto es lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy, porque deseamos la noticia de su canonización, pues se dio solamente pues después de su muerte. Algunos periódicos diarios lo han considerado como una de las canonizaciones pues muy rápidas, fuera totalmente de lo común, decimos express, porque todavía Juan Pablo II acababa de morir y ya las personas, algunas empezaban a gritarle santo súbito, o sea que ya querían que Juan Pablo II acababa de morir y ya lo querían proclamar santo. Y este periodo pues sabemos que fue un proceso, como ya ustedes lo conocen, la canonización es un proceso por el cual el Papa en turno declara la santidad de una persona pues, muerta, ¿verdad? Conocemos, ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que consiste realmente el proceso, un proceso pues largo, que se ha venido acomodando y adaptando a la situación pues, moderna, ¿verdad? Antes, el candidato a ser santo tenía que haber muerto y pasar un periodo mínimo de 50 años. Hoy vemos que solamente en un periodo tan corto, pues ya se le va a canonizar. Exactamente. Entonces, es un proceso, decimos que ya lo hemos venido mencionando, pues finalmente la canonización se esperaba para el mes de octubre. Pero pues sí, por eso yo dije al principio del programa, si no hay otro cambio, y según lo que hasta el momento está establecido, yo quiero mencionar, será el día 27 la canonización de estos dos papas. Pero de Papa Juan XXIII no se habla mucho, casi por lo regular no se menciona tanto, aunque sí hubo una excepción con él. Al Papa Juan XXIII no le pidieron los dos milagros necesarios que ellos no pidieron para canonizar. Con el puro milagro que hizo después de su muerte es suficiente. Pero las noticias, decíamos, ya hablando de la canonización, pues empezaron a salir en los diferentes medios una vez que ya se había confirmado que el 27 de abril iba a ser canonizado. Entre ellos, por decir alguna, el Diario Universal de la Ciudad de México mencionó el 6 de febrero de este año 2014 que el Papa Francisco anunció que Juan Pablo II será canonizado el próximo 27 de abril y será santo patrón de la Jornada Mundial de la Juventud. Y de hecho, como conocemos, la próxima reunión de la juventud va a ser, curiosamente, en Polonia, lugar donde nació el Papa Juan Pablo II. Pero bueno, ya mencionamos nosotros, ya a lo mejor usted conoce que, por ejemplo, la canonización es un proceso con el cual se empieza por la declaración, dicen ellos, de virtudes heroicas. Eso pues fue lo primero que identificaban en Juan Pablo II. Después, decimos, 2 años después de su muerte, el 1 de mayo, es beatificado. O sea, la beatificación es un paso antes a la canonización. Y la beatificación, decimos, pues ya se le considera beato y puede ser honrado y venerado, dicen ellos, pero solamente en el lugar donde es originario. Por ejemplo, en este caso es de Polonia, bueno, solamente ya puede ser venerado y hasta allá le puede pedir la gente, pero solamente su intercesión, dicen ellos,
el área de cobertura, para que mejor nos entendamos, solamente se reduce o se limita al lugar donde es él, en este caso Polonia. Nacional, exactamente. Cuando ya una persona es canonizada, ahora sí es de culto general, público y universal. O sea, ya puede pedirle cualquiera, un mexicano, puede pedirle quien sea, de cualquier nacionalidad, aunque las personas que se les hizo el milagro pues no eran de Polonia. La verdad no tenían, aunque realmente no estaban dentro de su jurisdicción temporal, pero hizo milagros a quien no debía. Pero bueno, de eso estamos platicando para que el día de mañana nos hable al teléfono que usted ya conoce, área 714-602-8354. Hay mucho que hablar al respecto sobre ese tema, pero yo quisiera darle también pues mucho énfasis a las palabras que dijera Francisco. Realmente Juan Pablo II en vida hizo la voluntad de Dios, se preocupó por los demás, le dolía el dolor ajeno. Realmente Dios estaba con él y predicaba la palabra verdadera de nuestro Dios. Cuando 5 veces estuvo en México, y esas 5 veces cuántas hizo el bien, cuántas realmente fue una venida con resultados, y de eso todo queremos nosotros platicar. Ya es cierto, en otras, o a lo mejor otra ocasión hablaremos un poquito más al respecto de, porque son tantas cosas que pudiéramos hablar del tema, pero lo que alcancemos a platicar el día de hoy y el día de mañana, como un previo, decimos, a su canonización, que si no hay cambios, repetimos, porque a lo mejor pues así como hay personas que están abogando para la canonización de Juan Pablo, unas por intereses personales, otras porque quieren darle pues gusto a la gente, que fue la gente la que lo pidió a Juan Pablo. Hay también gente que se opone, y se opone porque conocieron que realmente su vida no fue como la describió Francisco, porque no fue realmente como la han pues hecho pensar a las personas, ¿verdad? Fue una vida totalmente diferente, al grado de que se conoce y está comprobado que fue un encubridor. Pero repetimos, vamos a hablar un poquito más adelante al respecto. Por el momento queremos hablar de esto, y el tiempo pues nos va dando la pauta para abundar en más aspectos de su vida. Pero realmente pensemos, esto que va a acontecer el día 27 de abril, con el Papa Juan Pablo II, realmente será aceptado por Dios, y vamos a ir viendo también las incongruencias de esto. Porque una de las que más llaman la atención es cuando Juan Pablo II estaba vivo, siempre se le reconocía con el nombre de Su Santidad Juan Pablo II. Cuando se muere, dicen, bueno, vamos a empezar el proceso para que sea santo. Y ahí empezamos con la primera incongruencia. Si ya en vida se le llamaba Su Santidad, ¿por qué después de muerto lo quieren hacer santo? Número 2. ¿Por qué si Juan Pablo II en vida canonizó a miles de santos, bueno, entre comillas, ¿verdad? Entre ellos de los más famosos, pues Juan Diego, ¿verdad? Que fue el que él ya fue el santo que él canonizó en México, pedido también por la gente, que el proceso duró más de 500 años. Pero si él hizo santos a muchos, los canonizó de alguna manera, y decimos los hizo santos de acuerdo a la enseñanza de ellos. ¿Por qué si él canonizó a muchos, por qué a alguien lo tiene que canonizar a él? Benedicto XVI lo beatifica, pero Francisco lo canoniza. Esas incongruencias queremos tener, que usted también, si nos quiere escribir o nos puede llamar, pues lo haga, ¿verdad? Explicándonos eso, o si hay alguien que está escuchando el programa y también nos quiere comentar al respecto, bueno, también es bienvenido. ¿Por qué en vida se le llamaba Su Santidad si después de muerto empieza apenas el proceso para que se le aplique? ¿Por qué hay tantas excepciones con él y lo hicieron de una manera rápida, a diferencia de otros casos? ¿Por qué las reglas van cambiando dependiendo de la situación? Y así como él en su tiempo hizo modificaciones, ¿por qué también Francisco quita el segundo milagro para Juan 23? ¿Realmente el proceso para hacer santo a alguien merece o tiene pues tantas contradicciones? ¿Está lo que uno quiere o qué es lo que Dios establece también al respecto? Entonces hay mucho que hablar, ¿verdad?, sobre esto, para que se quede con nosotros. El tema está, decimos, muy interesante, y pensemos, realmente Juan Pablo II, aunque yo quiero aclarar una cosa que es muy importante: cuando nosotros hablamos de una persona sin saber
sin conocer su vida y la difamamos, la calumniamos, hablamos cosas que no son de acuerdo a lo que realmente es esa persona, incurrimos en un delito, que es precisamente eso, la difamación. Cuando hablamos sin saber, sino más porque pues dicen y me dijeron y oí y pues se rumora y yo mismo lo digo y acuso a alguien de haber hecho algo sin tener yo las pruebas, pues incurro en un delito llamado difamación, un delito penado. Pero en este caso, nosotros con lo que platiquemos no vamos a difamar a Juan Pablo II, a la persona. Tampoco nos estamos aprovechando de que él ya está muerto para hablar de él, ¿no? Lo que hablamos, lo que hemos hablado y lo que hablaremos, siempre lo hemos hecho con pruebas y que está a la luz de todas las personas. Entonces, en este caso, no se considera difamación porque es algo real, es algo cierto, es algo que realmente aconteció. Difamaciones han sido las que ellos han dicho en otras ocasiones, pero en este caso decimos no es difamación, no estamos hablando en contra de alguien, no estamos siendo calumniadores, estamos hablando de la realidad. Realidad que sí, en ocasiones a muchos les incomoda y les va a incomodar, pero es la realidad, es la verdad de los acontecimientos. Entonces lo que hablamos, decimos y lo que hablaremos a lo largo de nuestros programas es toda una realidad y cualquier persona lo ha comprobado, lo puede comprobar y se seguirá comprobando. Entonces, que es con nosotros estamos hablando si Juan Pablo II merece ser llamado por la Iglesia, no por Dios, merece ser llamado por la Iglesia y por el Papa con ese título de santo. Y otra de las cosas que hablaremos también más adelante es, una vez que Juan Pablo II sea santo, ¿ahora qué sigue? Bueno, ya Juan Pablo II es santo, realmente los feligreses tendrán ellos para sí, ahora sí un santo que les ayude en sus necesidades, realmente les podrá ayudar desde el infierno, digo, de donde esté, a cumplir lo que ellos quieran, lo que ellos tengan que, lo que estén pasando. ¿Realmente podrá ser alguien que les puede ayudar en su vida? ¿O de qué servirá la canonización? ¿A quién realmente le va a beneficiar este proceso? Entonces hay mucho, como ya lo mencioné, hay mucho que podemos hablar y abordar de este tema para que se quede con nosotros, platique con nosotros, nos dé su opinión a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestras redes sociales. El día de mañana nos puede llamar y platique con nosotros dándonos sus opiniones. Y ya el día de mañana pues tendrán las líneas abiertas para usted, como usted ya lo conoce. Repito el teléfono por si usted lo quiere anotar y tenerlo listo para el día de mañana, área 714-602-8354. Y bueno, vamos aquí con mis compañeros. Pues para empezar, mira, esto está plasmado en el Código de Derecho Canónico, lo de la canonización de los santos, que es por demás recalcar que solamente hay una iglesia que lo hace, ¿verdad? No hay alguna otra iglesia que bíblicamente podríamos nosotros ir del Génesis al Apocalipsis, buscar la palabra beatificación o la palabra canonización, y más que se haya aplicado a una persona después de muerta, no existe, ¿verdad? Empezando por ahí, esto es el primer error, que la Iglesia Católica aplica o busca santificar a una persona después de muerto, porque nuestro Dios quiere que seamos santos durante nuestra vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la regla número 1 que ponemos sobre la mesa, y el error primordial que tiene la Iglesia Católica. Ahora, estamos hablando de que sí es tiempo récord el que rompió Juan Pablo II, porque estamos diciendo que murió en el 2005, en abril del 2005, y para el 28 de junio del mismo año ya su caso ya había iniciado de beatificación. Estamos hablando de tan solo 2 meses con 26 días después de su muerte, un tiempo récord, tiempo récord. Entonces inicia el proceso de beatificación, porque son procesos y pasan por un tribunal, porque es como lo llaman, es un tribunal a donde se lleva el caso de la persona en cuestión, en este caso de Juan Pablo II, y vamos a llegar al meollo del asunto, a el por qué la rapidez, ¿verdad? Porque ya lo hemos mencionado con muchas veces, ¿verdad? Que la Iglesia Católica va en picada, va decaída. Entonces lo que están haciendo ahorita es tratando de apuntalar a la misma Iglesia Católica
con la canonización de este personaje, de dos de ellos, uno conocido como el Papa Bueno, ¿verdad? Y otro conocido como el Papa Carismático. Es así como lo conoce nosotros a los apóstoles santos que nuestro Dios ha levantado, pues ninguno se le conoce como un apóstol bueno, incluso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le preguntaba, ¿verdad? Maestro bueno, y él respondía, ¿por qué me dices bueno si solamente hay uno? Diciendo o refiriéndose a el Padre, ¿verdad? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Pero al Papa, bueno, pues a Juan Pablo II le adjudican ese título de Papa Bueno, y perdón, a Juan XXIII y a Juan Pablo II del Papa Carismático. Son dos títulos que juega la Iglesia Católica para de alguna manera decir a la gente, mira, te vamos a poner a un Papa que es bueno y a otro que fue carismático. Y se persigue el que no se enfríe lo que supuestamente hay en los corazones de la gente acerca de Juan Pablo II. Exactamente, hermano. Y yo quisiera, hermano, puntualizar esto que, pues, la gente debe de conocer, hermano, realmente. ¿Podrá alguien pensar de nuestro auditorio el por qué traer este tema aquí a la mesa? Realmente, hermano, vamos a entender primeramente lo que es la palabra canonizar. Sí. Esta palabra, hermano, dice según el diccionario, es declarar la persona del Papa solemnemente santo a un venerable ya beatificado. Y luego dice, hermano, y autorizar su culto en la Iglesia Católica. Es ahí donde queremos llegar con las personas, cosa que la enseñanza de Cristo no permitió, la adoración a las imágenes. El Señor Jesucristo dio el primer mandamiento, y este es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Yo quisiera solamente, hermano, traer, hermano, esto, porque usted lo mencionó hace un momento. Dentro de las Sagradas Escrituras, los hombres de Dios hicieron muchos milagros. Sí. El mismo Cristo lo hizo, hermano. Y en la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de Cristo, nunca hubo esta situación de canonizar a uno de ellos por lo que había hecho, porque ellos sabían que lo que hacían era de parte de Dios y la adoración solamente a Él le pertenecía. Ahora bien, yo solamente quiero traer este texto a la mesa donde dice que el Señor fue tentado. Dice en el libro de Mateo, donde Satanás lo tienta y le dice en el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a entender, auditorio, lo que dijo Cristo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración empieza a partir cuando la gente se va y se arrodilla delante de esas imágenes. Es la columna, ¿verdad?, que se trata de poner ahorita dentro de la Iglesia Católica, poner a un personaje que está fresco, que acaba de morir, que la gente, que de alguna manera atrajo a la gente, porque sí la atrajo. Era un personaje ávido en cuestión no bíblico, no doctrinal, sino ávido en cuestión de que llegaba y besaba el suelo de la nación a donde iba. Llegaban los presidentes de las naciones, se le arrodillaban, le besaban el anillo papal, acariciaba a los bebés, los niños. Decía que en esa nación sabían jugar fútbol, decían que en esa nación sabían cantar. Entonces, doctrinalmente no hay nada que se pudiera resaltar de Juan Pablo II, ¿verdad? Para que uno diga, porque decía que el Señor Jesucristo, decía que Él maravillaba de la palabra que salía de su boca, ¿verdad? Y de las maravillas que Dios le permitía hacer a través de Él. Es así como la gente lo seguía, por aquella palabra poderosa, ¿verdad? Y no hablemos de los apóstoles, de la primitiva iglesia y de la iglesia que está en la tierra todavía, ¿verdad? Pero un apóstol de Jesucristo, ¿cuándo iba a llegar, verdad? Vamos a hablar de los viajes de Pablo, que haya llegado y que haya permitido que se le arrodillaran, o el apóstol Pedro,
o el apóstol Juan, o cualquiera de los apóstoles. Cuando se presentó la situación, ellos inmediatamente, ¿verdad?, pusieron un alto. A nosotros tenemos bien claro en nuestra mente y fresco también de cuando en su quinta visita de Juan Pablo II a México, el presidente Fox, que era el turno, llegó, se arrodilló delante de él y le besó el anillo papal. Es algo que a la gente le asombró, pero si nos vamos a las escrituras, ese tipo de actos se llama adoración, ya no es veneración. La palabra venerar es un escudo que utiliza la Iglesia Católica para decir no adoramos, sino veneramos. Pero venerar no incluye arrodillarse delante de una persona. Un apóstol tenía bien en claro a quién es el único que se le debe de adorar y al que se le debe de postrar, uno, ¿verdad?, como persona. Pero en el caso de Juan Pablo II, en vida lo permitía. Y en muerte lo van a permitir, porque ya la canonización, independientemente de, como dice César, de que sea en abril, o de que sea en octubre, o de que sea en la fecha en que ellos marquen, lo van a hacer. ¿Y para qué lo van a hacer? Para que ya sea venerable. Es decir, para que ya la gente le pueda pedir con libertad, para que ya la gente pueda adjudicarle más milagros. Los milagros están en un limbo en el que si son verdad, no son verdad los que hizo, pero bueno, pues a Juan 23, simplemente se le dijo que ya no ocupa milagros. Pues la Iglesia Católica, si la doctrina no la respeta, pues sus leyes menos, ¿verdad? Sus leyes las puede quebrantar a la hora que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran. Viene Francisco, dice Juan 23, ya no ocupa el segundo milagro, se muere a Juan Pablo II, no menos de 3 meses inicia su beatificación. Es nada más para que miremos lo que persigue, ¿verdad? No menos de 3 meses, al punto de 5 años, es decir, 6 años, en mayo del 2011 se beatifica, y en el 2014 ya se va a canonizar. ¿Cuál es el punto que se persigue? ¿Buscar a Dios? ¿Buscar al Señor Jesucristo? ¿O ponerles a un personaje como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica? Bueno, porque estamos hablando de que en este proceso de canonización, las reglas las ponen ellos. Porque si mencionamos lo que dice la Biblia, una persona que es santa, es una persona que primeramente, pues, Dios la apartó, ¿verdad?, del mundo, la trajo a su pueblo. Esta persona se bautiza, es justificada por nuestro Dios y persevera haciendo la voluntad de nuestro Dios. Mantiene y retiene la santidad que recibió de parte de nuestro Dios. Pero la recibió en vida. Y la orden... Bueno, la busca. Porque, mira, César, la santidad, a más de que ya el Señor nos predestina para ser santos, ¿verdad? Porque dice que nos predestinó, nos justificó y nos santificó. Son 3 cosas. Pero la santidad, a más de que Él ya nos predestinó para ella, nosotros, por nuestras obras, es decir, el apartarnos del pecado, eso es el verdadero significado de santo. Apartado, o sea, estar apartado, estar lejos del pecado. Pero si nos adentramos a la vida, a las obras, a lo permitido por Juan Pablo II, por Juan 23, históricamente hablando de ellos, porque ya Juan 23 ya es historia, Juan Pablo II ya es historia, ¿verdad? Hay libros que se escribieron sobre ellos, ¿verdad? Con nombres, con firmas, con testigos, de cuánta gente, ¿verdad?, esperó, ¿verdad?, y se murió, y siguieron esperando a que se les hiciera justicia de los 2 papas, porque esto del encubrimiento es una papa caliente que se ha ido pasando de un papa a otro papa, y nunca van a acabar con eso, ¿verdad? Pero en el caso de Juan Pablo II, es por demás decir que fue un encubridor, y eso es el punto número 1 en el que podemos tocar, porque hay más cosas que se pueden tocar. Así es, pero decimos, la santidad es en vida. La persona, una vez que es santificada por nuestro Dios a través del bautismo, como ese cumplimiento de ese plan que tenía nuestro Dios, la persona lucha por guardar esa santidad y buscarla. Porque así viene, dice la Escritura, ¿verdad?, que buscar la santidad, pero no después de muerto, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es en vida, la santidad se busca en vida. Pero lo curioso está en que, por ejemplo, si una de las personas le decimos nosotros, yo soy un santo, se burlan. Les parece como algo curioso diciendo, ay, este es un santo.
Sí, porque la santidad es en vida. Y bueno, esto lo vamos a comprobar cuando regresemos de nuestra parte intermedia, ¿verdad? Vamos a mencionar unos textos de la Biblia para que usted vea que realmente la santidad es en vida, no es después de la muerte. No quiere decir que después de la muerte no haya nadie santo. No, lo que queremos decir es de que la santidad no se alcanza después de la muerte. Es en vida, y obviamente si en vida fue una persona santa, pues después de la muerte pues lo sigue siendo. Ya obviamente no su cuerpo. Pero decíamos, vamos a hablar de esto cuando regresemos de nuestro corte intermedio para que se quede con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante, la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, acto que si no hay ningún cambio será el 27 de abril de este año. Decíamos cómo este proceso a lo largo ya del tiempo ha venido pues haciéndose, ¿verdad? Primero fue de que lo declararon pues santo súbito, después venerable, ya en mayo del 2011 se beatifica ya en Roma, ¿verdad? Por el Benedicto XVI, y ya decíamos algunos años, ya pues prácticamente pues 3 años, ¿verdad? Después de que es beatificado, pues ya va a ser santo, va a ser de alguna manera declarado santo. Santo decimos entre comillas porque aparentemente ya lo era, decimos, pero es algo curioso que aunque ellos le mencionaban santo, ahora lo quieren ser santo. Yo platicaba antes del corte que la santidad se alcanza en vida y se tiene que guardar en vida todo el tiempo hasta que Dios nos recoja. Y una de las pruebas que yo decía bíblicas que hay es que el apóstol Pablo así hablaba a la iglesia. Si nosotros mencionamos casi las introducciones y saludos de sus cartas, siempre se refiere de esa forma. Ustedes los pueden leer, yo que solamente voy a dar unos ejemplos. Si leemos, por ejemplo, la carta de los Colosenses, el capítulo 1, versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Si después nosotros mencionamos, por ejemplo, los demás libros donde el apóstol Pablo, cartas que el apóstol Pablo también escribía, vemos como a los efesios también les decía de la misma forma. A los filipenses también decía Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo en Filipos. Si hablamos a los corintios, de la misma forma, el versículo 2 de la primera carta dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y de nosotros. Y bueno, a los efesios también les mencionaba, y aquí viene la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo le escribía a la iglesia y les llamaba santos? No les decía que iban a ser santos después de muertos, no les decía, bueno, después de muertos, cuando se mueran ustedes, va a haber un proceso que se llama canonización, y que en el cual ustedes pues van a tener que hacer algunos milagros, para que ustedes ya puedan seguir al segundo paso, que es beatificarse. Bueno, antes eran 9 pasos, ahorita ya lo simplificaron. Pero van a ser beatos, luego después de beatos van a ser santos, y bueno,
Cada miembro de la iglesia, si quiere ser santo, va a tener que pasar por ese proceso. No, el apóstol Pablo les dice santos. Filipenses, Colosenses, Corintios, Tesalonicenses, a todos se les habla de una manera que eran santos. ¿O acaso el apóstol Pablo escribía al panteón? ¿A dónde iban dirigidas estas cartas? ¿A gentes muertas? ¿A personas vivas? ¿O a quién? ¿O estaba escribiendo al cielo? Que la carta iba al cielo porque ahora sí, en el cielo sí hay santos. No, estaba claramente destinada la carta a hombres, a personas. Según Él nos escogió, decía los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Pero cuándo? ¿Después de muertos? ¿Después de que pasara el proceso de canonización? ¿Después de que la iglesia hiciera milagros? O por ejemplo, de esos hermanos que habla aquí la iglesia, hubieran sido de los Efesios, de los Corintios, de los Colosenses, ¿cuántos de ellos hicieron los milagros necesarios para que el apóstol les llamara santos? ¿Cuántos milagros hizo Timoteo? ¿Cuántos milagros hicieron los filipenses? ¿Cuántos milagros hicieron los colosenses? ¿Quién iba llevando el conteo de los milagros? ¿Quién iba apuntando? Oh, pues ya fulano de tal, ya hizo el milagro, ahora sí ya pasa a la segunda etapa. Otra, todavía no, hay que mandarlo al abogado del diablo para que ellos vean y vean si realmente es válido el milagro o no. Fulano de tal ya lo hizo, o si él ya verifica, ¿quién iba? ¿Realmente había ese proceso en la iglesia? ¿O hay? Porque toda la iglesia está presente, pero hablamos de la iglesia primitiva. Realmente existía ese proceso de te mueres, pasa un tiempo y empieza tu proceso, haces milagros, te beatificamos, haces el otro, porque antes eran 3, luego ya le quitaron 2 y ahorita ya para algunas excepciones hay 1. Pero bueno, queda claro entonces que la santidad es en vida. La santidad, el apóstol Pablo lo menciona aquí claramente, que la santidad eran los hermanos de Roma. Pero a lo contrario, la iglesia romana, decimos en sus leyes, en sus códigos, establece la santidad desde otro punto de vista y con otra finalidad. Y es lo que también queremos ver a continuación para que usted vea y analice si realmente este proceso o eso que quiere con Juan Pablo II y que ya lo han hecho con miles de santos, que unos vivos, otros ficticios, pero lo han venido haciendo. Entonces, estamos practicando eso para que se quede con nosotros. Hay una pregunta para añadir a lo que estás hablando, que formulaba el rey David, y en esta pregunta encerramos muchas otras. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Entonces, aquí estamos hablando de que el lugar en donde habita nuestro Dios es un lugar santo, y la pregunta es ¿quién? ¿Quién es el lugar santo? Esto ustedes lo pueden corroborar en el Salmo número 24, esta pregunta que estamos haciendo, porque a más de que es la única iglesia que tiene estos dos procesos para alcanzar la santificación, yo me imagino, miren, si llegan a canonizar, a elevar a los altares y a santificar, en este caso que es el significado teológico de la palabra canonizar, si los llegan a canonizar a Juan 23 y a Juan Pablo II, Juan 23 va a ser el número 6534, el santo número 6534. Y Juan Pablo II va a ser el santo número 6535. Y en la Iglesia Católica hay, de las estadísticas que ellos dicen, son 1.000 millones de feligresía o 100 millones de feligreses. De los 100 millones de feligreses, voy a tomar la cifra más pequeña. Nada más tienen como santos a 6.533, y si añaden a estos dos van a ser 6.534. O sea que, de acuerdo a los textos que estás dando y a los más que podemos dar ahorita, a su forma que ellos tienen para santificar y para alcanzar la santidad, pues es imposible de que se alcance, porque en primera, los beatos, los santos, tienen que ser personas como los papas o mártires, ¿verdad? En segunda, están ellos yendo a lo contrario a lo que las Sagradas Escrituras se instituyen, de la manera de cómo uno como
creedor, como creyente de nuestro Señor Jesucristo, puede alcanzar la santidad. Hay una sola manera de cómo alcanzar la santidad de acuerdo a las Escrituras, pero de acuerdo al Código de Derecho Canónico y a la doctrina de la Iglesia Católica, hay dos formas. La primera es por virtudes heroicas. La segunda es por el proceso de mártir, o sea, ¿tengo que morir siendo mártir o tengo que tener virtudes heroicas? Esas son las únicas dos maneras. Después tengo que ser beato, después puedo llegar a ser santo y después puedo entrar al reino de los cielos. Porque ¿quién entrará en su lugar santo? Y nos responde, ¿verdad? Y yo quisiera, hermano, como usted dijo hace un momento también, la doctrina obviamente, y volvemos a recalcar otra vez, no enseña la adoración a estas imágenes, porque en realidad lo llaman santos, no lo enseñan. Lo que nos enseñan es, ellos tienen un celo, y la enseñanza que ellos traen siempre es que nosotros debemos dar la gloria a nuestro Dios. Yo quisiera traer un texto donde habla en el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 11. Yo quiero para que lo estés viendo y que lo busques, porque es muy importante. Vamos a ver la reacción de los apóstoles de Dios haciendo milagros, cómo la gente inmediatamente se inclinó a ellos, como queriendo adorarles. Dice en el 11, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Dando a entender, hermanos, que el apóstol no permitió la adoración en ningún momento. Dijo él: no pongan los ojos en nosotros. Esto es de Dios, dando a entender que los milagros que ellos hacían eran porque Dios a través de ellos los podían hacer. Pero ellos querían que la gente viera que lo que hacían ellos era de parte de nuestro Dios. Lo declaraban, exactamente, ¿verdad? Expresamente, hermano. Celosamente, hermano. Sí, y la gente, porque mire, eso es desde la antigüedad, ¿verdad? Siempre la gente ha tenido sus deidades y siempre ha atribuido poderes a esas deidades, el dios fuego, el dios de la lluvia, e infinidad de cosas como estas. Esto mismo querían hacer, como usted bien lo menciona, con estos dos apóstoles, ¿verdad? Con el apóstol Pedro y el que andaba con el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Eran dos apóstoles, bueno, pero ellos al mirar la confusión, porque es lo que había una confusión en el corazón de la gente al mirar lo que ellos hacían, porque las maravillas eran grandes, a más de que tan solo con la pura sombra de ellos sanaba a la gente. Aquí está hablando de un caso específico, pero ¿qué pasó con el corazón de la gente? Se confundió. ¿Y qué querían hacer con ellos? Tomarlos como una deidad. Y lo que el apóstol Pedro especifica es que es a Dios al que se le atribuye el poder y la maravilla. En este caso, precisamente con la canonización se persigue que la gente le pida a el muerto. Es decir, en este caso va a ser Juan Pablo II y Juan 23. A el muerto se le va a llegar la gente y le va a pedir que le haga el milagro de sanación, que le haga el milagro de lo que sea, pero al muerto. ¿Y qué es lo que se persigue con esto? Quitarle la gloria a Dios y dársela a un muerto, porque ya ni siquiera a un vivo. Vamos, cuando Juan Pablo II estaba vivo, pues podía haber un poquito de credibilidad, porque en vida si hay testimonios, en las Sagradas Escrituras incluso, de siervos de Dios que intercedían, ¿verdad? Que abogaban por el pueblo, por la gente, por la necesidad. Pudiéramos decir que en vida, aunque no, ni en vida, porque no son siervos de Dios, ni son hombres enviados de Dios, ni vicarios de Cristo como se les conoce, pero vamos a decir que en vida todavía pudiera haber un poquito de credibilidad, pero muerto. Esto es lo que persigue la Iglesia Católica con la canonización, el que la gente ponga la vista en un muerto y la quite de nuestro Dios. Así es, y otra cosa, otra adicción que queremos ver. Número 1.
Recordemos las palabras de José de Jesús Aguilar, vocero de Radio y Televisión en México. Los santos no hacen milagros, ni la Virgen tampoco. Entonces, si los santos no hacen milagros, ¿para qué quieren a Juan Pablo II? ¿Para qué van a canonizar a Juan XXIII también? Si no van a hacer milagros. Y es para eso los ocupa la gente. No los quieren nomás ahí de adorno. Los quiere para cuando tengas una necesidad. Santo fulano, ayúdame. Porque si nos fijamos, los milagros no es de que alguien se sacó la lotería, no, casi los milagros consisten en que se sanaron, la mayoría de las veces. Y si vemos, por ejemplo, los 12 milagros que se supone que se le atribuyen a Juan Pablo II, el primero es de la monja de Francia que se curó del mal de Parkinson. El segundo es de la mujer esta de Costa Rica que se curó del aneurisma cerebral. Y que decimos, ahí también como que las cosas no coinciden bien. Si Juan Pablo II solamente podía ser venerado en su área, ¿cómo es posible que alguien diferente en nacionalidad, como fue en Costa Rica y Francia, le pidieron que acaso nadie de Polonia tiene necesidad? Bueno, viéndolo por ese lado. Claro. Ahora, decimos, por sus propias reglas. Ahora otra cosa, decimos, si Juan Pablo II no puede hacer milagros una vez que sea santo, de acuerdo a las palabras de José Jesús Aguilar, ¿cómo si los pudo hacer para que él pudiera ser santo? O sea, le exigen, porque es una exigencia de ellos mismos para con el santo, de que tiene que hacer 2 milagros para que considere y ya pueda ser santo. Mira, esta es la respuesta, de acuerdo a las mismas palabras de José de Jesús. La respuesta de fondo es que a través de los milagros no es de que los hagamos, sino que los permite Dios, es decir, que los hace Dios para dar a entender que por ese milagro Él dice que sí es santo. Lo que Él quiere decir es que en este caso Juan Pablo II no es el que hizo el milagro, sino es Dios, y Dios a través del milagro nos está dejando saber a nosotros que de verdad Él sí es santo, o sea que está bien, que va por el camino correcto hacia la santidad. Pero ahí entramos en otra grande mentira, porque nuestro Dios tiene una sola manera de decir o de hacernos saber cuando nosotros estamos en santidad. Y la única manera de que nosotros podamos andar en santidad es haciendo la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que estar vivo. Y para estar vivo tengo que conocer la doctrina, cosa que no hay dentro de la Iglesia Católica. Entonces, son varios factores que se conjugan y ninguno de ellos está o existe dentro de la Iglesia Católica. Es decir, a aquel que van a postular o que ya postularon como santo, que lo beatifican y que ahorita ya está en la recta final para la canonización, en realidad la forma en la que ellos dicen que Dios sí dice que es santo, pues es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque si hablamos, como dice el compañero César, de aquella francesa, Simona de Pierre, y de aquella costarricense, que se curó también de este mal cerebral, estamos hablando que estaba fuera del límite del supuesto poder que tenía Juan Pablo II, porque como beato nada más tienen poder local, o sea, nada más los locales, los nacionales, pueden pedirle, y ahí entramos en la primera mentira, de cómo esta francesa, sabiendo, porque era una monja, era una monja, sabiendo que solamente la nación a la cual él pertenece le puede pedir, pues le pide y le hace el milagro. Es la incongruencia del año. ¿Por qué? Porque es un país totalmente fuera de lo de que es Polonia, una persona que tiene el conocimiento de que no puede pedirle porque es beato, vamos, ahorita que va a ser canonizado ya le pudo haber pedido, porque ya se hace universal, pero siendo beato, ¿en dónde entra el milagro? Exactamente, hermano. Y mire, hermano, algo muy importante, este espíritu, hermano, siempre se ha puesto en lo que es de Dios, siempre. Ha existido en toda la historia de la iglesia, hermano. Sí. El apóstol Pablo declaraba a la iglesia de Tesalónica que le enviaba una carta, porque yo no estoy hablando que en ese tiempo, en el tiempo de Cristo también se vivió, hermano, y en el tiempo más atrás,
Dice en el 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Veamos lo que el apóstol Pablo le está declarando a la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atención, radio escucha. El cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios. Pregúntate, ¿quién se levanta contra todo lo que se llama Dios? ¿O es objeto de culto? ¿Dónde se da ese tipo de situaciones? Tanto dice que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde vemos estas situaciones? Tú sabrás y tú tendrás la respuesta en tu mente. ¿Dónde existe este tipo de adoración se hace pasar por Dios? Porque el asunto aquí principal que queremos llegar con ustedes es este. No es posible que sus dirigentes consientan ese tipo de situaciones, cuando Dios es celoso y a Él solamente se le debe la adoración. Hay una encíclica que Francisco la titula como la encíclica de la fe, luz de la fe. Esta encíclica encierra de que hay necesidad de recuperar la fe, es lo que menciona Francisco, el Papa actual, y son palabras verbales de él, en donde la fe para los católicos es vista como una ilusión. Hay necesidad, vuelvo a repetir las palabras de Francisco, de recuperar la fe, es decir, que en la fe silvestre, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica se está perdiendo. Es por eso que él en esta encíclica que se llama Encíclica de la Fe o Luz de la Fe, dice, hay necesidad de recuperar la fe, en donde la fe para los católicos es vista como una ilusión. Y la forma de cómo recuperar la fe, de acuerdo a Francisco, es elevando a los altares a dos más. Eso es la manera de cómo recupera o quiere recuperar el Papa actual la fe de la Iglesia Católica. En lo mismo, regresando a lo mismo. ¿Qué pasa con aquellos santos que pierden popularidad? Los bajan de los altares. ¿Por qué? Porque ya la gente perdió la fe en ellos. O los voltean de cabeza, hermano. Pierden la fe en ellos, ya juegan con ellos. Tú ya no me sirves, voy a comprar otro que sea más. Y le pregunta a su vecino, le pregunta, oye, ¿cuál será más bueno? O hay quien, cuando le pasa algo, le dicen, oye, ¿a qué santo te encomendaste? ¿Verdad? Oh, no, pues a fulano de tal. Entonces van y compran y ponen su fe en ese santo. Bueno, es lo que está haciendo ahorita Francisco I, tratando de recuperar la fe de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Elevando a los altares a dos muertos más. Pues ahí vemos, hermano, sencillamente el error tan grande, porque la misma palabra del Señor nos enseña esto, que la fe, atención, radio escucha, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Así es. Ahora, yo te invito, radio escucha, a que tú nos conozcas a nosotros. En la Iglesia de la Luz del Mundo hay palabra de Dios. Amén. Porque hay un apóstol de Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí clarito vemos qué es lo que trae Francisco, dónde está la enseñanza, cómo quiere alimentar la fe de sus feligreses, que no es fe de Dios, es una fe, dijo el hermano Isaías hace un momento. La verdadera fe de Dios se alimenta a través de la palabra de Dios. Eso se logra solamente teniendo un apóstol de Jesucristo. Si no lo hay, tampoco puede haber fe de Dios. Y hay una cosa que el Señor Jesucristo decía acerca de esta palabra. Decía, yo les he dado tu palabra. Hablando no de los papas, hablando de sus enviados. Y esta palabra que el Señor Jesucristo depositó en ellos es la que escucharon en aquel tiempo y es la que escuchamos en este tiempo. Pero como la falta de palabra, pero como hay falta de palabra dentro de la Iglesia Católica, bueno, la forma más precisa y rápida de recuperar la fe es elevando a los altares a una persona popular,
como lo es Juan Pablo II. Antes de que se pierda la fe en él, de una vez se lo ponemos como santo para que no se pierda la fe y la fe siga en la Iglesia Católica. O sea, como una técnica de mercadotecnia. El sistema que han utilizado Porque, desde por el ejemplo, principio. a Juan Pablo I, que debería ser mártir porque murió al mes de haberlo elegido, lo mataron. Él casi nunca ha figurado en esto. Y como tú decías, ha nombrado a papas santos, pero no a todos. No es ni siquiera la cuarta parte de todos los papas que han existido. Los que si todos son hombres de Dios, todos deberían ser santos. Y 10 están en la beatificación, o sea, ahí se atoraron. 10 de los que han, 10 de los 6.500 y feria que hay de santos en la Iglesia Católica, 10 están atorados en la beatificación, o sea, no han ni siquiera alcanzado el nivel de santidad. Bueno, entonces ya el tiempo se nos terminó, pero el día de mañana los esperamos para que platique con nosotros. Estamos hablando del tema de la canonización del Papa Juan Pablo II y de Juan XXIII. ¿Cree usted que merecen estos hombres y cree usted que realmente, como dijo Francisco hace algunas semanas, que Juan Pablo II vivió el dolor de los demás, se preocupaba realmente por los demás como lo mencionaba él, realmente sentía el dolor ajeno, realmente Dios estaba con él como en las palabras que él expresó? Y la mañana nos podrá llamar al teléfono área 714 para que nos platique 602-8354 y bueno, el día de mañana seguiremos con ustedes en este su programa, Nosotros Conversamos. Hasta el día de mañana y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las